sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera, sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos, nuevas son cada mañana, con el pastor Román García, bienvenido seas a escuchar, palabra de vida eterna, nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román, deja que Dios nos siga, llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar, nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar, nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial Nuevas son y cada rehabilitación oral. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Ricardo, gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes con enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Les habla el pastor Román García y siempre es un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Grande, muy grande es su fidelidad. Y estamos contentos, agradecidos con el Señor en este día martes 17 de marzo del 2026, agradecidos con Dios después de un día festivo, aquí acompañados con nuestro buen hermano Ricardo Cuella. Ricardo, buenos días, ¿cómo amaneciste? Buenos días, paz, bien, gracias a Dios. Bendito Dios, aquí estamos por la gracia del Señor, celebrando y saludando. Víctor Salcedo, saludos. Jorge Garza, doctor, saludos, un abrazo. Tania Rodríguez, a todos ustedes, gracias por estar ahí, los que están compartiendo y etiquetando, y los que se van sumando en esta mañana.
de martes, pues dándole gracias a Dios y con este frío sabroso, ¿verdad? Está bueno. Está bueno. ¿Está para café o está para qué? ¿O para machacado? Ájale Para ya. los dos. Ay, es de buen comer, buen Richard, igual que yo, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, bendito sea Dios, gracias a Dios por un nuevo día. Agradecidos con el Señor y reconociendo que hasta el día de hoy no se ha cortado su brazo y que este frío que tenemos en este día, que desde ayer comenzó, o se dejó sentir probablemente un poquito desde el domingo, ¿verdad? Cambió el airecito. Pero es evidencia de que la palabra de Dios se cumple sí o sí. Después de que ocurrió el diluvio, fue un cataclismo que sacudió toda la humanidad, fue un antes y un después, ¿verdad? Después de que ocurrió el diluvio, el Señor se aparece a Noé, le habla a Noé, y una de las evidencias que le da de que pues las cosas se van a normalizar, de que las cosas van a pues acomodarse, ¿verdad? De que no van a quedar con la consecuencia en lo natural, en los tiempos, en las sazones. Y Dios habla con Noé y le dice algunas cosas que son muy interesantes y quiero invitarlos que leamos ahí en Génesis, ¿verdad? Hay que recordar que hubo un diluvio y después del diluvio el Señor viene y se manifiesta a Noé, a sus hijos incluso, ¿verdad? Y les dice el Señor algo muy interesante respecto al clima, respecto a las condiciones que tendríamos en este tiempo. Y me gustaría leer aquí en el capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. El temor y el miedo de ustedes, les dice, estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra. Son consecuencias después del diluvio. Es como Noé y su familia, esos 8 habitantes, 8 por cierto, tiene que ver con un nuevo comienzo, una octava. De do a do es una octava, es un nuevo comienzo. En la escala, ¿verdad? Repetición. Lo mismo los días de la semana. Cada 8 días se inicia la semana. 8 siempre significa un nuevo comienzo. Los judíos se circuncidaban en el 8º día, que significa un nuevo comienzo. Y así, en el 8º día resucitó Cristo, que significa un nuevo comienzo. Y a estos 8 personajes que son los que van a poblar, fíjense qué interesante. Con el diluvio hubo 8 pobladores en la tierra, más todos los animales. Pero hoy somos 8 billones, arriba de 8 billones de habitantes en la tierra. De esos 8 venimos a dar a más de 8,000 millones de habitantes en la tierra. Y dice así, su temor estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados todo lo que se mueve y vive, o será para mantenimiento. Hay que recordar que antes de esto, los animales no eran para mantenimiento. El mantenimiento, el alimentarse de animales, como instrucción vino después del diluvio. ¿Por qué vino esa instrucción hasta después, pues? Porque pienso yo, entiendo yo, que las plantas, las semillas, los frutos, los vegetales tenían los nutrientes suficientes como para sustentarnos. Alguna vez estudiando odontología veía que decían que el hecho que tuviéramos colmillos o caninos, así se le llaman a unas piezas dentales, implica que nosotros debemos comer carne. Y algunos dicen, no, la mayoría de nuestros dientes no son para comer carne, como un lobo, ¿verdad? Como un león. Sin embargo, vemos en la naturaleza que hay murciélagos que tienen colmillos y comen solo fruta. Y así hay. Entonces, los dientes no necesariamente determinan qué es lo que el hombre come o no come, pero se entiende que desde un principio el hombre pudo haber comido carne, pero no hubo la instrucción, ¿verdad? Luego ya solamente viene la dieta kosher, que es para con los judíos, para con la nación de Israel, de qué animales son
puros o que son inmundos. Que también deja una enseñanza, ¿verdad? Y que a partir de Jesucristo dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, amén. Y ahí se cierra el cuadro, ¿verdad? Para que no nos metamos en esos temas, y que hay carnes que son diferentes, que si la carne de pollo, que si la carne de pescado, que si la carne roja, pero hasta ahorita no hay mejor alimento para obtener proteínas que la carne roja, o sea, tal cual. Pero no vamos más allá, porque vamos a pensar otra vez en el machacado, que la carne asada. No, y ahorita no. No, y ahorita como andamos, no. Pero dice, sobre todo animal de la tierra, sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Ahora fíjate, es muy interesante que también en este tiempo no se hacía acepción de ciertas comidas, porque dice todo lo que se mueve. Sí. Así sea una Todo lo rana, que se mueve. sí, así sea un cerdo, así sea un camarón, ¿verdad? Pues, en el agua. Sí. Aquí no había la restricción de la dieta kosher tampoco. Obviamente, eso viene en el tiempo de la ley y viene específicamente para el pueblo de Israel y tiene un porqué. Y también tuvo una conclusión y tiene un porqué se concluyó eso. Dice, todo lo que se mueve y vive, ¿verdad? Os será para mantenimiento, así como legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo. Pero, pero nos muestra que la razón por la que el diluvio ocurrió, la razón por la que se dio, es porque no se respetó este pero. No sé si tú te acuerdas, Ricardo, que cuando salió el tema del COVID, algo de lo que se dijo y se mostraron videos es que allá en Oriente, no voy a decir que los chinos, porque pues, no sabemos, eran de ojos rasgados, pero allá en Oriente pasaban videos donde había personas comiendo animales vivos, desde aves en sus nidos hasta murciélagos y todo eso, y de ahí se dijo, bueno, que salió el COVID. Una de las cosas que sí es real es que hay personas que comen animales vivos, y ni siquiera los matan. Ya no digas carne fresca. Julio, ¿cómo estás? Bien, paz, bendito Dios. Bien, ¿vienes aterrizando? Bien fresco. ¿Llegó el avión? Sí. ¿No viene aterrizando? ¿Cómo estás, Julio? Gracias a Dios, bien. ¿Alguna vez has probado la carne tártara, Julio? No, ¿cuál es esa? Pa? ¿Tú? No. Yo creo que algunos de los que están ahí sí, es carne cruda. Carne cruda, así como se prepara el ceviche, que es crudo. La carne tártara, pues se prepara ahí con unos condimentos, pero es carne cruda, tal cual. La pones en ¿De res? ¿De res? Porque tú, No se antoja, no. ¿Cómo que no? No se antoja. Bueno, hay carne. Una vez me quedó cruda, ¿verdad? Que es diferente, pero no. Una vez quedó cruda y no, pero aún así No. te la comes. No, hay carne tártara. La carne tártara se prepara y pues hay quien la come y puede gustarte o no gustarte, pero es como carne molida y se mezcla ahí con 2 o 3 ingredientes y galletitas, carne tártara. El asunto es que no es eso a lo que se refiere cuando dice comes carne con su sangre. O de repente que te guste en 3/4 el corte, ¿cómo te gusta? Dependiendo. 3/4. ¿Estando grueso o delgado? Gruesecito. Gruesecito. Sí. 3/4. Bueno, hay gente que le gusta de una manera que tiene hasta sangre. Ahora, no se está refiriendo incluso a eso. Oye, que salió sangrita, la gente lo come así. Se está refiriendo a que comían animales vivos. Tal cual. Tal cual. Entonces, si nosotros revisamos, no lo vamos a hacer ahorita, pero si revisamos por qué Dios trajo el juicio, estas cosas que Él empieza a indicar son cosas a las que llegó el hombre. Llegó a ser demasiado sanguinario, que ya no diga se comía la carne cruda, ya no diga se comía la carne con sangre, ¿verdad? No, pues no. Se los comían vivos en algunos casos. Fíjate hasta dónde llega el ser humano. Y sabemos que gente participa de cosas así, a manera de rituales, pero participa así. Y obviamente Dios dice, pero, ahí es donde está ese pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. De allá algunos pues no nos gusta, ¿verdad? No comemos carne con sangre. Pero el original es
comer los animales vivos. Que sí les tocó ver videos ahora con el tema de COVID de que Sí, allá seres humanos. que comían animalitos vivos, ¿verdad? Seres Aves. humanos, pues me tocó ver un video No, de hombre, seres qué humanos. terrible, terrible. Dices, no, no puede ser. Sí. Yo decía, no, pues es un montaje o algo así. No. ¿Y sí, qué andas viendo esos videos tú, Julio? no salieron. ¿Dónde? Son abominables. ¿Dónde andabas? No, no puede ser. Bueno, es terrible, es terrible. Bueno, se vuelve una práctica supuestamente para obtener poderes, porque le abre la puerta al diablo. Pues esos poderes no son otra cosa más que demonios, porque la gente hace esas cosas. Sí. Y como animales vivos. Pero ya lo hace con conocimiento. Claro, sabe lo que Hace está con- buscando. Exacto. Sabe lo que está buscando. Entonces, nosotros encontramos en las instrucciones que Dios le da a Noé, que algunos le dicen noágidas a esto. Las noágidas son como los mandamientos, pero los mandamientos a Noé. Okay. O sea, así como Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, las noágidas son los mandamientos que Dios le da a Noé. Se les llama noágidas. Y una de ellas es esta: pero carne con su sangre no comerás. Bueno, se acostumbra también en los mariscos, ¿no? En los mariscos que los ostiones se los comen prácticamente Crudos. Vivos. vivos, sí, ¿no? Vivos. Entonces, es algo a lo que la humanidad llega en diferentes tiempos. Y que ya estamos llegando nuevamente a esos tiempos. Sí. Hay varias razones por las que Dios trajo el diluvio. Una de ellas es que los ángeles, los hijos de Dios, empezaron a mezclar con las mujeres. Si tú lees bien el capítulo 6, te vas a dar cuenta que la maldad llega a eso. E incluso en las prácticas de inmoralidad se llega a extremos, ¿verdad? No lo vamos a leer, pero son cosas por las que vino el diluvio y son cosas a los que está llegando la tierra. Por eso Jesucristo dijo, como en los días de Noé. ¿Qué significa eso? ¿Qué ocurrió en los días de Noé tan grave para que Dios trajera un juicio tan duro? Bueno, pues los ángeles empezaron a meter con hijas de hombres. La gente comía cosas vivas, ¿verdad? Carne con su sangre. Y era más o menos lo que empezaba a pasar en Sodoma y Gomorra, ¿no? Por Claro, eso. ya estaba ocurriendo en Sodoma. Bestialismo y cualquier cantidad de cosas que... Pero cómo se pone uno a pensar y ves cosas que ya estaban escritas desde hace muchísimo tiempo y que las veías muy lejanas. no, Sí, sí. que veías, ¿no? Hasta parecía de película. Sí. Dices, no, esto no va a pasar. Sí. Pero te pones a pensar y dices, no, eso está pasando hoy en Ya está día. pasando, ya está ocurriendo. Exacto. Sí, entonces todas esas cosas ya se están cumpliendo, ya se están viviendo. Por eso el Señor Jesucristo dice, bueno, pues como en los días de Noé, ¿verdad? Y mira, Rob, de aquí sí está participando, ya se levantó. Ya se despertó modorro. Le mandamos un saludo, Rob. Ahorita que mencionaba lo del arca y sobre el número 8, me llama la atención que solo existen 8 tipos de sangre en el mundo. Justo las personas que vienen en el arca. Ándale, Rob. Esto es No estará soñando. Oye, ahí está el doctor Jorge. Ahorita le preguntamos a ver si es cierto. A ver, Doc, a ver si nos puedes comentar. Solo hay 8 tipos de sangre. Aunque cuando lees Hechos, dice que de una sola sangre hizo toda la humanidad, obviamente hablando de Adán. Pero es buen dato, ahorita lo revisamos, mi Rob, y gracias por el comentario. Pero sí hay cosas que la Biblia nos enseña, y por eso, ahorita Vicente escribe ahí que Jesús advierte, hay de las que estén en cinta. Hay de las que estén en cinta porque el hambre que va a llegar a esa región, precisamente en Jerusalén, ahorita entre comillas va bien Israel en esa guerra o en esos frentes que está, pero va a llegar el tiempo donde no me exhiben, dice Rob, pero va a venir el tiempo donde va a ser sitiada y Jerusalén va a vivir lo que nunca ha vivido, ni con Babilonia, ni con Asiria cuando la quiso invadir, ni con Roma cuando el Imperio Romano destruyó Jerusalén. Viene un tiempo cual nunca lo ha habido.
Y ya lo estamos viviendo, o sea, Ya. el tema del holocausto judío es algo, pero cuando estas cosas veas que ocurren en Jerusalén, los que estén en Judea huyen, porque toda esa región va a ser sitiada. Ahorita le está yendo bien a Israel y oramos por la paz de Jerusalén, pero la realidad es que se van a venir tiempos muy, muy complejos, y sobre todo para Jerusalén y Judea, ¿verdad? De tal modo que Dios le dice, pues huye. Allá nos compartió. Hay total 8 tipos de sangre. Gracias, Rob. Te agradecemos. Doble colaboración. Entonces, hay ciertas cosas que ocurrieron en los días de Noé que ya están ocurriendo en nuestros días. Sí. Que ya están aconteciendo en nuestros días. Y que ese tipo de cosas que están ocurriendo, que han acontecido, pues nos anuncian de que nos estamos llegando a un tiempo... Finales. Sí, tiempos finales, ¿verdad? Sigo leyendo aquí en el 5. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Fíjate, si un animal mata a una persona, Dios le va a demandar la sangre del animal. ¿Cómo será el juicio de un animal? Porque es lo que está diciendo. Sí. Si un animal mata a una persona, Dios, un oso, no sé, un león, un tigre, mata a una persona, Dios le va a demandar la sangre. Por nosotros, Padre. Pues ahora nosotros. Dios nos libre, ¿verdad? Dice, de mano, que son patas, son garras, de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas ustedes fructifiquen, multipliquen, procreen abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. Dios establece un pacto, aquí lo dice, habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, yo establezco mi pacto con ustedes y con vuestros descendientes después de ustedes. Ahora también eso es muy interesante porque, fíjate bien, en el 9:8 Dios le habla por primera vez, después del diluvio, Dios le habla por primera vez, no, a los hijos de Noé. Nunca les había hablado a sus hijos. Okay. Y por primera vez dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él. Eso no había ocurrido hasta después del diluvio. En el capítulo 9:1 dice que Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Y a partir del capítulo 9, que es después, Dios les empieza a hablar a sus hijos. Ese es otro tema interesante. Que eran a los 8 que se habían... Los 3 hijos con sus esposas, más Noé y su esposa. Ahí son 4 parejas en este caso. Pero cuán interesante es que Dios no les había hablado sino hasta el diluvio. Ahora aquí en el 9:8 dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, yo establezco mi pacto con ustedes y con vuestros descendientes. Ahora, esto también es muy interesante porque en el pacto que Dios establece con el hombre, en un pacto es de 2. A menos de que él diga, no, este pacto voy yo solo. Por ejemplo, con Abraham, lo llamó a pacto, pero lo único que comprometió fue Dios. Abraham no puso nada. Y en el caso de las noágidas, este pacto que establece con el hombre, en el cual prevalece hasta el día de hoy, es un pacto donde nosotros tenemos que saber cuál es nuestra parte. Sí, porque son de 2. ¿Es de 2? No. Hay acuerdos. O sea, hay acuerdos. Desde la aritmética anda con todo, ¿verdad? No, a lo que voy de que a veces en los pactos, ¿qué hacemos nosotros? Auxilio. ¿Quién es el bandido? A lo que voy de que muchas veces a nosotros como seres humanos se nos hace fácil pactar con Dios y Dios cumple su palabra. Pero cuando El viene... pacto es de 2. Exacto. No hagas voto a Jehová que no vayas a cumplir, dice. Ahora, aquí por eso dice, pero la carne con su sangre no vas a comer, porque es parte del pacto. Tú vas a hacer esto y yo voy a hacer esto. Si meditamos bien en las noágidas, es bien interesante. Y por eso decimos de repente, oye, pero ¿por qué hay inundaciones? Si Dios dijo que no iba a volver a inundar. Revisa las noágidas, ve en esa región que se inundó, qué se está quebrantando y vas a entender por qué se inundó. Aunque no ocurrirá un diluvio como en esa ocasión. Jamás volverá a ocurrir. Amén. Sí, amén. Pero sí sabemos que hay un pacto. Ese pacto hasta el día de hoy permanece. Por eso quería leer y comentar con ustedes, con la audiencia,
El pacto. Y habló Dios y establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes. ¿Quiénes son los descendientes de ellos? Pues nosotros, ¿verdad? Hasta acá viene a dar. Y con todo ser viviente, fíjate, el pacto incluye a los animales, Sí. incluye a las Todo ser plantas, viviente. todos los seres vivientes. Sí. Es muy interesante que en la cadena alimenticia que se nos ha platicado, el más grande devora al menor, ¿verdad? En un rancho, el perro se va a comer un conejo, una liebre, lo que se tope. Sí. Un coyote se va a comer un cachorro, lo que se tope. Pero en el milenio no va a ser así. No va a ser así. ¿Por qué? Porque eso ocurrió a razón del diluvio. En un tiempo no era así. Tan es así que Dios promete que en el tiempo del milenio el buey y el tigre, el leopardo, va a comer paja. Lo mismo. Van a comer lo mismo. O sea, nos habla de un tiempo. Le manda saludos a los Santana. A la hermana Jovita. Bendiciones, hermana Jovita. Bendiciones. Es muy interesante que en el milenio las cosas no van a ser así, pero que hoy lo sean. Entonces un animal, cuando se come otro animal vivo, allá en San Antonio, me tocó ver, se inundó cuando llovió mucho y salieron los topos. Se salieron de la tierra, no se ahogan. Y vi un perro agarrarlos así. Salvaje. El otro no se lo come vivo, crudo. Eso no No va a pasar. va a pasar. Ahora, ocurre en los animales, pero cuando llegaron a los días de Noé, ocurría en los hombres. O sea, imagínate el nivel de De salvajismo. maldad en la mente. Sí, salvajismo. Cuando qué rico es prepararlo, ¿no? Prende el carbón. Sí. Ven. ¿De cuál de los tres hijos descenderemos? Pues es muy interesante pensar eso, ¿verdad? Porque si fuese por región, pudiéramos entender. Pero luego, aquí es donde está la clave para poder entender de qué hijo descendemos. Si de Sem, de Cam o de Jafet. Pero luego hay que entender que los descendientes se mezclan. ¿Por qué se tuvieron que mezclar? Aquí hay otro punto importante. ¿Por qué se tuvieron que mezclar? Porque cuando llega el juicio a Babel, que todos hablaban un mismo idioma, todos hablaban un mismo tema, no solamente un mismo lenguaje, sino un mismo tema, y su intención era llegar al cielo sin Dios. Llegaremos, construyamos una torre, y Dios ahí los confunde, y entonces ya no se mezclan con los del mismo descendencia, sino con, pues ahora que tú hablas, ¿no? Pues tú hablas mandarín o chino, vamos a decir, o tagalog, los que hablan los de Filipinas. Conocí gente de Filipinas y creo que se llama tagalog, aparte de hablar inglés y un poquito de español. Y pues tú qué hablas, pues hablo mandarín, y tú hablas que pues, yo hablo tagalog, pues tú te juntabas con los que hablan, y aún ya no tenía que ver tu descendencia, sino que agrava o se vuelve complejo, porque por eso hay gente de color. Luego decíamos los mexicanos, no, es que nos llegaron de África, por eso están negritos. O sea, espérame, hay mexicanos negritos. Sí. Como hay, bueno, digo negritos con mucho respeto, ¿verdad? Porque a veces la gente se ofende. De color se dice. Pero hay gente, en Israel hay gente de color. Prácticamente en cada nación hay gente de color. Y que en cada nación habemos güeros, escandinavos, tú sabes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a final de cuentas se terminan mezclando, ya no por la descendencia, sino por el idioma. Pues, ¿qué idioma habla? Eso ocurre ya en tiempos de Babel. Y ahora sí, cuando la gente no puede hablar el mismo idioma, solo se juntan con los que hablan su idioma y se segregan, empiezan a desplazarse a regiones. Por eso, lo que comenta ahorita Vicente, que ¿de cuál de los tres hijos seremos descendientes? Pues aunque viniésemos de uno específicamente, ya es una mezcla. Solo el único pueblo que se preservaba son los judíos y descendientes de Sem, pero ya avanzada la línea genealógica. ¿Verdad? Y que de esos muchos
también se mezclaron, terminaron mezclándose. Entonces realmente, por ejemplo, conocí a un hombre de Armenia. Los armenios son de los pueblos más antiguos de la tierra. Tienen su propio idioma y no tiene nada que ver con el árabe, ni con el chino, ni con el japonés. Es bien particular y ellos se jactan, conocí a este armenio, de decir, nosotros somos de los pueblos puros de la tierra. Es decir, todos tienen rasgos muy similares y ellos dicen, nosotros prácticamente no nos hemos mezclado, ¿verdad? Pero es interesante estudiar eso, cómo ocurrió en la historia universal según la palabra de Dios y que es bíblico, y que es constatable. Entonces, aunque viniésemos de uno de ellos, el tema es que cuando se mezclan, esos tres descendientes se vuelven a mezclar y ahora es por el tema de idioma, aunque hay rasgos muy característicos de ciertos pueblos que no se mezclaron. El árabe, pues es árabe aquí en China, ¿verdad? Lo mismo es el judío, pues el armenio, los orientales. Es interesante eso. Pero lo que llama la atención es que este pacto al que Dios lleva en el tiempo de Noé es un pacto que prevalece hasta el día de hoy. Tan es así que el día de hoy cuando llueve, el arco aparece en las luces, en las nubes, que es señal de que sigue el pacto. Y los judíos dicen esto, escuché una vez a un judío decir que ellos cuando ven el arco en el cielo no dicen, mira, Dios todavía se acuerda del pacto, que es verdad, sino que ellos cuando ven el arco en las nubes dicen, la maldad ha llegado al límite, por eso Dios nos muestra. Es decir, cada vez que sale el arco iris es decir, si no estuviese el pacto ya me lo subiera otra vez. Porque la maldad se desborda de tiempos en tiempos. Ocurre que se corrompen los pueblos por la delincuencia, por drogas, por trata de personas, mil cosas, por injusticia, por corrupción, por impunidad. Pero el pacto está. Y si un día revisamos las noágidas, usted las puede consultar en internet, te va a señalar los puntos que Dios establece, pero igual puedes agarrar la Biblia y, mira, y si coincide, y si esto, y 2 por 2, 4, lo vas a encontrar fácilmente, ¿verdad? Seguimos leyendo ahí en el 10, por favor, Julio. Sí, pero ahorita que mencionaba del pacto, Paz, no, yo creo que no tenemos ni el entendimiento para captar los juicios de Dios, porque aquí borró todo con este diluvio, todo. Y nosotros vemos 2 días de lluvia y decimos, no, ya, se está cayendo el cielo. Y no tenemos conocimiento de lo que realmente es un juicio de Dios. Si tuviéramos poquita conciencia de lo que es, yo creo No, temeríamos. Imagínate la gente de antes viendo la lluvia. Porque, ojo, hay que recordar esto. Ajá. Antes del diluvio, nunca había llovido en la tierra. O sea, nunca es nunca. Nunca, nunca. ¿Qué ocurría? A mí me ha tocado estar en algunos lugares así medios, como de selva, de mucha vegetación. Sí. En alguna biosfera, por ejemplo, en el cielo, en Tamaulipas. Biosfera al cielo, al sur de Ciudad Victoria, casi llegando al Mante. La biosfera. Y es muy interesante. Hay varios lugares así, en México y en la tierra, donde tú logras ver todavía en las mañanas cómo es como si tuviese sistema de riego. Es tanta la humedad del lugar que es como se levanta un vapor y luego se precipita. Y la escritura dice que antes del diluvio así era la forma en que Dios regaba la tierra, como los aspersores que se tienen hoy en día que avientan, ¿verdad? Gotas, ¿verdad? Nanopartículas de agua son disparadas y luego se condensan y se precipitan. Antes así Dios regaba la tierra. Hoy en día pues sabemos que es la lluvia, ¿verdad? Puede ser muy violenta, puede ser una tormenta y qué sé yo, pero a lo que voy es que ellos nunca habían visto llover antes de eso. Y cuán interesante es que una vez que llovió, pues ahora sí, ¿quién dijo miedo, verdad? Pues nada más, ¿cuánto se tardó Noé en hacerla? 100 años. 100 años en hacer el arca. Que no cayó en ninguna gota y todavía Noé haciéndola, lo juzgaban de loco. Sí. Hasta que vino el diluvio. ¿Qué dice el verso 10? Dice, y con todo ser viviente que está con nosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con nosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra,
Dice el 11, estableceré mi pacto con ustedes. Sí. No exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, Sí. ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ahí Amén. está el pacto. Ahí está el pacto. Ah. Verso 12. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Dice el 13, mi arco he puesto en las nubes, Amén. el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Amén. Esa es la señal del pacto y hasta el día de hoy permanece. Hasta el día de hoy prevalece. Cuán maravilloso es el Señor. Cuán maravilloso es Dios que ha permanecido en su pacto y que al día de hoy, insisto, todavía hay gente que no medita, que no entiende y que cree que las cosas son por azares. Le llaman destino, ¿verdad? Sí. Cuando realmente ese pacto existe, Dios lo sabe, Dios lo estableció y sigue teniendo repercusión. Si no fuese por ese pacto, la tierra no estaría. No, y aparte de nosotros, a Ricardo y a mí que estamos chavillos, se nos enseñó que el arco iris, primero no lo apuntes porque no sé qué, y luego donde se termina, ahí está el tesoro. El tesoro está visible y es ese arco, es ese pacto, porque si no fuera por su misericordia, no estuviéramos aquí. Sí, así Eso es un hecho. Sí, es cierto. Y cuántas cosas de allá para acá tendríamos que meditar para entender. Por eso, de repente que ocurren juicios en la tierra, la Escritura dice, luego que hay juicios tuyos en la tierra, los hombres aprenden ciencia. Cuando ocurren las cosas es cuando meditamos, ¿qué pasó? Pues cuando nos preguntamos, oye, pues ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Imagínate con las inundaciones del año pasado y que yo pienso que va a volver a ocurrir, ¿verdad? Que van a volver a ver ese tipo de situaciones, no sé, ahorita están ocurriendo incendios, de repente creo que en Hawái se está inundando, ese tipo de cosas que aparentemente no tienen razón de ser, claro que lo tienen, porque así dice la Escritura, luego que hay justos juicios en la tierra, el hombre entiende. Si no fuese por esos juicios, no nos pondríamos a preguntarnos, a meditar, por qué pasan las cosas. No, y aparte no sabemos interpretar, bueno, lo digo de manera muy personal, las señales en el cielo, porque cada que ocurre algo, siempre casi te vas a dar cuenta que hubo una señal en el cielo. Y no somos ni para orar, ni para pedir misericordia. Y ahora el año pasado que se me hacía, no sé, o sea, la sabiduría de Dios, que en un país estaba incendiado completamente y en otros países inundados, dices, y te pones a pensar y dices, wow, cómo es Dios y los juicios de Dios, mira, no son porque sí, es porque no tomamos en cuenta el arco del pacto, es porque ya está la maldad del hombre hasta acá. O porque algo dijimos o porque algo hicimos, pero no somos entendidos de los tiempos, mucho menos para entender las señales del cielo. Y es algo que Dios quiere que entendamos. Fíjense lo que dice en Isaías 26:9, por favor, vamos a leerlo, si lo tenemos ahí, Isaías 26:9. Voy a estar desde el 8. Dice el verso 9, Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego hay juicios. ¿Luego qué hay? Luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Fíjate, luego que hay juicios tuyos, los hombres, los moradores aprenden. Es decir, no aprenden antes. No, ya es después. Por eso Isaías dice que él va a madrugar, que él se va a anticipar, Exacto. que él va a buscar a Dios. Ahora, con todo respeto lo digo, esto es algo de lo que yo adolezco y seguramente
la mayoría de los cristianos? Madrugar para buscar a Dios. Madrugar para entender. Madrugar para que te avise. Si nosotros reconocemos que no era un hombre justo, hay que pensar qué características debió haber tenido Noé para que Dios le hablara. Y una vez que le habló, ¿cómo le habló? Y lo interesante es que él entendió el juicio antes de venir. Y muchos de nosotros no. Y vemos las señales y vemos los indicadores. No tenemos, no relacionamos. ¿Verdad? Como, no, pues que es el calentamiento global. Híjole, hermano. ¿Y le das más crédito a eso? No entiendes. Es más una teoría que lo que la Biblia enseña como juicios. Es que nunca hemos tenido días tan calientes. Revísale y vas a ver que sí. Es que nunca ha habido inundaciones. Revísale y vas a ver que sí. ¿Por qué? Es la pregunta. Pero aquí se está sumando todo lo que se está viviendo en la tierra. Ahora, insisto, estamos leyendo lo que ocurre en el pacto porque antes de esto la situación del mundo estaba muy parecida a la de hoy. Sí. Muy parecida a la de hoy. Y si nosotros no lo vemos, no lo comprendemos, ¿verdad? No le madrugamos para ver esto, pues definitivamente nos vamos a extraviar de lo que se está viviendo en la tierra y de cómo prepararnos. Porque Jesús lo dijo, como en los días de Noé. ¿Qué implica todo eso? Pues vivían una vida normal, se casaban, estaban en casamiento, todo lo que dice, pero eso no era el problema. Eso era la normalidad dentro de la tragedia social. Y hoy es lo mismo. La gente se casa, la gente vacaciona, lo que hace, trabaja, lo que tenemos que hacer. Pero no nos damos cuenta de la tragedia que se está viviendo. De a qué punto está llegando la humanidad. Simplemente en nuestra ciudad, o sea, aparecen cada ratito personas muertas. Sí. Y nadie dice nada. Oye, que apareció una acá, pues se va a investigar. Oye, que... Digo, a eso súmale todos los que se están cayendo, que de repente se desploman, porque, pues que un infarto, que también es raro, después de COVID. No, que se cayó, que se desplomó y tenía 20 y tantos años, 30 años, que estaba en la iglesia. Sí, es cierto. Y bueno, y parece común, pero no es común. Más a eso súmale lo que es, oye, que apareció un cuerpo allá, oye, que allá, oye, que acá. Y dices, bueno, y nadie se pregunta qué está pasando. Dormidos completamente Sí, nosotros. sí. Por eso dice Isaías, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dura el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Yo creo que es como el ser humano una de las cosas que más batallamos, Sí. el levantarnos. Y vaya, yo también lo digo con vergüenza, vaya que Dios no se queda dormido, sino que te despierta. Te despierta y hasta te puedes levantar a tomar agua, no sé, otra cosa. Pero no somos entendidos de los tiempos. No decimos en ese momento, ¿para qué me desperté? Sí, Si para yo nunca que- me despierto a esta hora. Sí. Te reprendo, diablo. Pero sí, la invitación es madrugar, buscar la madrugada. Es muy hermoso eso, es muy bonito. Te levantas y todo te sale bien. Amén. Todo, amén. todo te sale a pedir de boca. Y dices, ¿qué hice? ¿Qué hice para qué? Entonces, pues es que El Señor te levantó y lo atendiste, ¿verdad? Amén. Exacto. Sí, porque imagínate tener que decir, luego qué. Hay juicios, los hombres aprenden. Y algunos ni eso, ni así. Ni con juicio. Ni con los juicios. Y terminas finalmente, si te pones a pensar, terminas buscando a Dios. Amén. Pero ya es después de... Después. Cuando, Siempre es a toro pasado por lo Padre, general. Antes, en la antigüedad, ellos no sabían que iba a haber un juicio. Sí. Hasta que Dios le mostró a Noé y Noé lo empezó a divulgar, pero nunca le creyeron. Sí. Pero, por ejemplo, ahorita, ¿qué pasa? Que ahorita nosotros, por la Escritura, sabemos que viene un juicio. Y Sí. aún sabiendo que viene un juicio, aún ni así buscamos el decir, a ver, Señor, Sí. ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué Sí. tenemos? Antes no lo sabían, pero ahora sí sabemos que viene un juicio. Amén. Amén. Viene un juicio y que hay justos juicios. Y aparte, Porque
Porque el juicio final, pues yo no quiero estar ahí en la tierra, ¿verdad? Cuando se dé. Pero los justos juicios se están dando. Ahora, todos estos justos juicios apuntan hacia el juicio, ¿verdad? Juicio en la tierra por causa, pues, de la maldad del hombre, nada más. No tiene otro porqué, ¿verdad? Y pues bueno, Dios nos ayuda a entenderlo y a conocerle. Nos saluda a nuestros hermanos afrodescendientes, pastor, dice, buen día, así se les clasifica a estas personas. Gracias, mi hermana Julia Esquivel, es maestra, le agradezco. Afrodescendientes. Yo dije de color, pues dijo, ¿de color cuál? Todos tenemos color, hermano. Sí, afrodescendientes, pero voy a ese punto. Que si nos vamos, yo entiendo que es un término que se enseña en el magisterio, afrodescendientes, hablando de la gente de color, pero si revisas las escrituras, los afrodescendientes, la gente de color, no viene de África. Entonces ya lo entendí. No viene de África. No es así. Si tú revisas Sem, Cam y Jafet, de uno de ellos, al primero que le nació gente de color, no son descendientes de África. Que ese es otro tema que nosotros relacionamos, que pienso yo que hasta incluso puede ser racista ¿por qué afrodescendientes? Aquí están los mascobos, al norte de Coahuila, y nadie dice que son gente de color de aquí, o en Oaxaca, que también hay. Pero, insisto, son términos, es que aquí hay una postura, la postura que da la ciencia y que niega lo que dice la Biblia, y la Biblia, que también tiene la ciencia de Dios, y que se requiere fe para creerlo. Pero agradezco el término, hermana, es cierto, así se les llama, aunque ni siquiera la gente de África es descendiente de uno solo de ellos. Nada más hay que recordar que son Sem, Cam y Jafet. Y bueno, si estamos en los días como en los días de Noé, pues habrá que entender qué está ocurriendo en este tiempo, que nosotros debemos de estar apercibidos y que debemos de estar buscando al Señor. ¿Por qué? Porque todo se acomoda hacia un punto. Fíjate lo que dice en el capítulo 8 de Génesis, todavía tenemos tiempo. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por favor. O sea, por ejemplo, ahorita que leemos el 9, dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dura el espíritu dentro de mí, Sí. madrugaré a buscarte. Amén. Y luego ya dice cuál es la consecuencia. Dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, Amén. los moradores del mundo aprenden justicia. Así es. O sea, los justos juicios, Paz, Eh. que pasan o que estamos viviendo en la tierra, se podría decir como que son, o sea, rebanaditas del juicio final, o sea, Claro. como que alertas por parte de Dios. Es para que los hombres aprendan justicia. Es correcto. Es para que el que se vaya a salvar se salve. Para ver la condición del mundo, para que Exactamente. entiendas los tiempos y para que aprendas justicia. Sí, para que te hagas preguntas simplemente. Para que te Exacto. hagas preguntas, Oye, oye, ¿por ¿por qué qué? yo? ¿Qué pasó? Y ya cuando meditas y alguien el Señor te da luz a través de una persona, de las Escrituras, dicen, ya entendí. O sea, yo me acuerdo, mis padres se divorciaron. Ujú. Y luego no solamente que se divorciaron, sino que luego se dispersó la casa. Es decir, mi papá en un lado, mi mamá se fue a trabajar a Estados Unidos, nosotros quedamos en México. Entonces, y ya, o sea, Sí. cada quien por su rumbo. Y me acuerdo que una de las oraciones que yo le hice al Señor, preguntándole, ¿y todavía existes? ¿O sí existes? Era un niño que pues se cuestionaba mucho. Y recuerdo yo que le pregunté al Señor, si existes, ¿por qué mi familia está así? O sea, ese juicio de quedar, o sea, no solamente que se divorciaron, sino que ahora mi mamá, allá en Estados Unidos, acá, y éramos chavos, o sea, si no éramos, bueno, ¿qué pasó? Pero ya era como a manera de reclamo, si existe, pues ¿qué onda? Y que abro la Biblia, casi abre la Biblia, y que leo en Nehemías,
y que ahí en Nehemías viene, si ustedes pecan, hablando de la ley, serán dispersos. Pues el Señor me estaba contestando. ¿Por qué ocurren las cosas? Yo le digo a las personas, todas las cosas ocurren por algo. Sí. Que alguien no entienda, pues es otro tema, ¿verdad? Ay, ¿por qué? Y el reclamo, ¿por qué a mí, Dios? Y hay cosas que no podríamos recibir la respuesta en el momento no estamos preparados para recibirla en el momento. Pero como si, o sea, cuando te enfocas en entender los tiempos y los juicios de Dios, primero como que vienen preguntas. Y obviamente no es que te la pases preguntando al Señor, sino que va a llegar un momento en que Dios te responda las preguntas para aclararte el panorama, pero y luego va a cambiar tu oración, vas a decir, Señor, ten misericordia. Ya no son preguntas, porque los justos juicios de Dios van a llegar porque van a llegar, y no es porque Dios quiera traernos en jaque siempre, sino es a causa de nuestras concupiscencias. Pero cuando ya aprendes o eres entendido de los tiempos, ya no vas a decir, ahora, ¿por qué, Señor? Ahora, ¿y esto por qué? Sino, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Amén. Y vas a buscar aprender juicio. Exacto. Justicia, en este caso, del juicio, aprender juicio. Justicia. Pues bueno, vamos a dejarles aquí, ya se nos fue el tiempo. Gracias a Dios por su misericordia. Amén. Saludamos a nuestro hermano Alex, que ahí está en cabina. Vamos a dejarlos aquí, los seguimos esperando, los vemos con el favor de Dios. Amén. Que Dios siga haciendo su obra. Gracias por estar conectados y por participar. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Dios bendiga, hermanos. Un nuevo día empieza, la sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera, sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos, nuevas son